Para esta práctica juntaremos los conocimientos adquiridos anteriormente con los tres ejemplos vistos de la PUB, que son el del potenciómetro, que consistía en poder visualizar una lectura analógica, el del botón pulsador, que consistía en poder visualizar una lectura pero digital, y la del encendido y apagado del LED interno del Arduino. Ahora realizaremos o pondremos en práctica lo siguiente. Tendremos un botón el cual inicializará el sistema, es decir, si no lo presionamos y giramos el potenciómetro, no va a encender ningún LED. Tenemos que forzosamente presionar el botón para poder continuar con la práctica. Al presionar el botón podremos, se puede regular sin presionar, pero no va a jalar. Al presionar el botón ya podremos libremente y sin ningún problema girar el potenciómetro para poder prender los LEDs en tres rangos diferentes. El primer LED prenderá si está en un rango entre 0 y 1.8 volts. El segundo LED encenderá si está en un rango de 1.8 a 3.8 volts. Y el tercer LED encenderá si está entre 3.8 volts y 5 volts. Acá tenemos el diagrama de bloques. Tenemos un while loop y dentro de while loop tenemos un case structure, pero vamos a centrarnos en lo de afuera. Aquí tenemos el Open Serial para iniciar la comunicación con el Arduino. Tenemos el Serial Port para poder seleccionar el puerto COM. Acá tenemos un enum constant y sus ítems son los siguientes: init, acquire, reset, stop. Por afuera tenemos el close para cerrar la comunicación con el Arduino. Dentro del case structure tenemos el primer caso, que es el de init, que viene siendo el que está por default. Tenemos un digital read de un canal. Esto para poder almacenar la señal que proviene del botón. Y aquí creamos un control en Digital Input Channel para poder seleccionar el pin con el que vamos a trabajar. Acá en Digital Input Value es el valor el cual vamos a obtener del pulsador. Y tenemos aquí un Select. Nada más recibe valores booleanos, es decir, entre 0 y 1. En este caso, como es una lectura digital, vamos a tener o un 0 o un 1, dependiendo si presionamos o no el botón. Si presionamos el botón tenemos un 1, si no lo presionamos tenemos un 0. En T, que viene siendo el valor true, tenemos el enum constant de acquire. Y en false, que viene siendo la F, tenemos el de init. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros presionamos el botón, acquire va a ser la salida. Si no lo presionamos, init va a ser la salida. Entonces, si no presionamos el botón, nos vamos a quedar en el caso de init. Y si presionamos el botón, nos vamos a ir al caso de acquire. Y nos vamos a ir al caso de acquire gracias al shift racer, que viene siendo este, que va acumulando valores y pues de manera general nos guarda los estados, ya que los estados que queremos es el de iniciar, el de adquirir valores, resetear o reiniciar y parar, que viene siendo stop. Acá en este caso, si presionamos el botón, nos vamos a acquire, y aquí en acquire pues está todo lo necesario para adquirir los datos. Tenemos un analog read de un canal, y acá de igual manera creamos un control para poder seleccionar el pin con el cual vamos a trabajar. En voltage pues viene siendo el voltaje que nos brinda el potenciómetro. Acá tenemos un indicador numérico para poder visualizar el voltaje, que va a ser entre 0 y 5 volts.
Tenemos acá estos comparadores que nos sirven para poder encender los LEDs dependiendo de las condiciones. Acá la primera condición es que sea entre 0 y 1.8 volts. Entonces ocupamos un comparador que sea menor o igual. Acá va a ser menor o igual a 1.8, enciende el primer LED. Para el segundo LED tenemos que sea mayor a 1.8, pero que sea menor o igual a 3.8. Y ya las salidas las colocamos en una compuerta AND, ya que si se cumplen las dos condiciones, pues nos va a encender el LED. Y para el tercer LED tiene que ser mayor a 3.8. Y con esto mandamos las salidas a un arreglo, un build array, para poder utilizar esas tres salidas y mandarlas a values del Digital Grid N Channel. De igual forma en Digital Output Channels creamos tres controles que vienen siendo por los tres pines con los cuales vamos a trabajar, que son los pines de los LEDs. De igual forma creamos un arreglo para poder utilizar esos tres pines y los mandamos a Digital Output Channels. Y en la parte de abajo tenemos otro Select, el botón Reset y el Enum Constant Reset. Aquí lo que sucede es lo siguiente. Si nosotros presionamos el botón Reset, nos va a pasar el valor verdadero. Y el valor verdadero viene siendo Reset. Así que nos va a dirigir hacia el caso Reset. Y si no lo presionamos, pues nos vamos a mantener en Acquire. Y nos vamos a Reset. Y ya en Reset, lo que va a pasar es lo siguiente. Como no tenemos nada que se cumpla, nos va a mandar directamente a Init. Y acá Stop, pues nos va a detener la simulación. Acá con este eh, constante booleana que es true o false. Es true, pues si es true, cierra el programa. Y si nos dirige a reset, pues de reset nos va a mandar a init. Y así hasta las veces que queramos, hasta que paremos la simulación. Ahora tenemos el panel frontal. Tenemos el serial port con el cual nos vamos a comunicar con el Arduino. Tenemos un indicador numérico con el cual vamos a visualizar el voltaje que brinda el potenciómetro, que va a ser entre 0 y 5 volts. Tenemos las salidas digitales, que vienen siendo pues los pines en los cuales vamos a conectar los LEDs que vamos a encender con el potenciómetro. El primero es el primer LED va a ser el pin 8, el segundo el pin 7 y el tercero el pin 4. Tenemos una salida, perdón, una entrada digital y una entrada analógica. La digital va a ser para el botón y va a ser el pin 2. Y la analógica va a ser para el potenciómetro y va a ser el pin 0. Acá tenemos el botón para reiniciar el sistema. Ahora hay que conectar el Arduino. Vamos a Tools, Maker Hub, Links Firmware Wizard. Seleccionamos el tipo de Arduino, que en mi caso es Arduino 1, Next. Seleccionamos el puerto COM, el COM 4, Next y Next. Y esperamos a que cargue. Ya cargó el firmware. Le damos en Finish. Le damos en Run.
Si nosotros no tuviéramos el botón pulsador, el primer LED estaría encendido. Así que ahorita, aunque gire el potenciómetro, no va a encender ninguno, ya que para poder prender los LEDs primero hay que presionar el botón. Y si lo presiono, se enciende el primer LED, ya que el primer LED va a encender entre un rango de 0 a 1.8 volts. El segundo va a encender entre 1.8 y 3.8 volts y el tercero va a encender entre 3.8 a 5 volts. Así que si voy girando, va subiendo el voltaje y va encendiendo cada LED y vemos el voltaje en el panel frontal. Ahí está en el segundo rango y en el tercer rango. Si le damos en el botón de reiniciar y giramos el potenciómetro, vemos que ningún LED de los otros rangos se prende, ya que tenemos que inicializar otra vez el sistema presionando el botón. Si yo lo presiono, nos manda y nos enciende el LED en el rango que estamos trabajando. En este caso pues fue 0, pues va a encender el primer LED. Y ahora sí podemos girarlo y van a encender los demás LEDs conforme aumente el voltaje. Le voy a dar en refresh o en reiniciar otra vez. Y le doy en el botón. Se quedó donde mismo. Y ahí encienden los demás LEDs. Y con esto ponemos en práctica los tres ejemplos que vimos anteriormente, el del LED, el del botón y el del potenciómetro, y los juntamos para poder hacer esta práctica y sería todo.